Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 5, parte 2, sobre clasificación y congruencia de triángulos, del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Vemos ahora en la pantalla los enunciados de los ejercicios 6 y 7. Dice el ejercicio 6, en la figura T32, probar bajo las circunstancias dadas en cada literal que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABD. Numeral A, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 y el ángulo 3 es congruente con el número 4. Para este numeral, entonces, el enunciado de los ejercicios es la figura la que aparece en la parte superior derecha. Y se sabe que estos dos ángulos 1 y 2 que estoy señalando con el cursor son congruentes, y estos dos ángulos 3 y 4 rojos que estoy señalando con el cursor también son congruentes, y queremos probar que el triángulo gris es congruente con el triángulo verde. Para ello observemos lo siguiente: los triángulos gris y triángulo verde tienen entonces un lado común, que es el que está aquí expresado en el cursor como con una doble cabecita de flecha, y además en los extremos de ese lado común hay dos ángulos congruentes, el 3 congruente con el 4 y además el 1 congruente con el 2. Entonces, por el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, los triángulos gris y verdes son congruentes. Ahora, para el numeral B tenemos que AC, el lado AC, es congruente con AD, y el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, o sea, este lado aquí pintado a la derecha con ángulo 1 congruente con ángulo 2, y este ángulo azul que estoy señalando, este lado azul congruente con este lado azul, como indican las marquillas. Aquí podemos observar entonces que el triángulo gris y el triángulo verde tienen un ángulo común congruente, con un ángulo congruente que es 1 congruente con 2, y además los respectivos lados que lo forman. Tenemos este lado que estoy indicando, el lado AC, es congruente con AD por hipótesis, y AB es común. Luego el triángulo gris y el triángulo verde son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Para el numeral C, sabemos que AC es congruente con AD, estos dos que tienen marquillas dobles, y que el lado BC es congruente con el BD, son estos que aparecen con una marquilla triple. Entonces el triángulo gris y el triángulo verde serían congruentes por el criterio de correspondencia lado, lado, lado. Tienen todos los tres lados congruentes en el primer triángulo, congruentes en los tres del segundo.
siendo este de la mitad, que tiene doble marquilla, con doble flechita, el lado común. Para el enunciado del ejercicio 7, que lo tenemos acá en la parte inferior izquierda, dice, en la figura T33, el triángulo ABC, que es el grande, es isósceles, y el lado AC es igual al lado EC en medida. D y F son puntos medios respectivamente de AC y de BC. Probar que AF es BD y que el ángulo BAF es el ángulo ABD. Observemos la figura aquí en la parte inferior, la figura T33, entonces sabemos que este triángulo grande es isósceles teniendo este lado negro de la izquierda congruente con este lado negro CB de la derecha, congruente a AC. Además, que el D es punto medio de AC y el F es punto medio de CB. Siendo así, tenemos lo siguiente. El lado AD, este lado AD, que tiene esta marquilla doble, es congruente con el lado FB, que tiene esta marquilla doble, ya que F y D son puntos medios de lados que tienen igual medida. Tenemos entonces que este ángulo en A pintado como con morado, que es el opuesto al lado SE, es congruente con este ángulo en B pintado con morado, que es el opuesto al lado AC. Y eso porque estos ángulos morados son opuestos a lados congruentes. Entonces, así tendríamos que el triángulo aquí gris es congruente con el triángulo que está con rayas por el criterio lado, ángulo, lado. Tienen un lado común que es este de abajo, que está con una doble rayita, cabecita aquí como de flecha. Ese lado es común y además este lado que tiene la marquilla doble AD es congruente con este lado que tiene la marquilla BD y además los ángulos morados entre ellos son congruentes, criterio LAL. Siendo congruentes, entonces este lado naranja AF es congruente con este otro lado naranja DB por ser elementos correspondientes de triángulos congruentes. Y además, este angulito pequeño verde que estoy señalando con el cursor, el FAB, es congruente con este otro angulito verde DBA, por ser también elementos correspondientes de triángulos congruentes. Para el ejercicio número 8 y también el número 9, miremos la pantalla. El enunciado del número 8 está en la parte superior. En la figura T34 dice el enunciado. En esta figura T34, AC y BD son rectas perpendiculares entre sí y B es el punto medio de AC. Probar que ángulo alfa es ángulo beta. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Debemos probar que este triángulo naranja es congruente con este triángulo beta primero, de ahí concluiré después que ángulo alfa es congruente con ángulo beta. Lo que observamos es que el triángulo naranja y el triángulo verde tienen un lado común, que es este que está indicado con una doble cabecita de flecha. Además, este ladito AB del naranja es congruente con el BC del verde, porque B es punto medio de AC por hipótesis. Pero además, ambos tienen un ángulo recto en B. El naranja es recto en B y el verde también es recto en B. Entonces, por el criterio LAL, lado, ángulo, lado, este triángulo naranja y el triángulo verde son congruentes. Siendo ángulos congruentes, los elementos correspondientes son congruentes. Entonces, el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta
por ser elementos correspondientes entre triángulos congruentes. Para el ejercicio 9, leamos el enunciado. En la figura T35, si AC es congruente con BC y AD es congruente con BE, encontrar el valor del ángulo X. Muy bien, observen la figura aquí en la parte central inferior, donde también por hipótesis este lado mide 37, el DCE, y el lado CE mide 2x más 5. Lo primero que observamos es que este triángulo adoquinado, aquí central, el ABC, es un triángulo isósceles, ya que este lado de su izquierda es congruente con el lado aquí de la derecha, por hipótesis, como indican estas marquillas dobles. Siendo así, entonces este ángulo sombreado con verde es congruente con este ángulo sombreado con verde, por oponerse a lados congruentes. Bueno, además entonces tendríamos que este ángulo morado es congruente con este ángulo azul, porque tienen el mismo complemento. El complemento de este morado es verde y el complemento de este azul también es verde. Considerando entonces ahora los triángulos azul y naranja oscurito, estos dos del lado izquierdo y derecho, vemos que son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Tienen este lado de la izquierda congruente con el lado de la derecha por hipótesis, este lado que estoy señalando AC también congruente con BC por hipótesis, pero además acabamos de probar que los ángulos comprendidos entre los dichos lados también son congruentes. Como el triángulo azul y triángulo naranja son congruentes, se tiene que este lado de 37 es congruente con este lado que mide 2x más 5 por ser correspondientes en triángulos congruentes. Escribo esta desigualdad, esta ecuación aquí en la parte final. 37 es 2x más 5, despejando, x vale 16. Gracias por la atención prestada y los espero en un próximo video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.